Hola, soy Santiago Morant y voy a hacer el ejercicio 3.3 del libro 2 de la asignatura Hidráulica y Hidrología del grado de Ingeniería Civil. Bien, el enunciado nos dice que un canal de sección trapezoidal de 3 metros de ancho de fondo, que es lo mismo que la base menor de la sección, tiene unas paredes laterales con una inclinación 2:1, 2 horizontal, 1 vertical. También nos da el coeficiente de Manning, la pendiente longitudinal y el caudal con el que circula. El apartado A nos pide que calculemos tanto el calado con el que circula el caudal, el régimen en el que se encuentra y la energía específica. Y el apartado B es muy similar, solo que en este caso nos encontramos en el régimen crítico, por lo que calcularemos el calado crítico, la velocidad crítica y la energía específica crítica. Lo primero que haremos será dibujar la sección trapezoidal donde el calado lo representaremos con incógnita i y será esta altura de aquí. Y nuestro primer cálculo será el radio hidráulico, donde este es el área mojada partido del perímetro mojado. Tanto el área como el perímetro los obtendremos en función de i, y nuestra primera expresión será la de la base mayor, que es 3 metros de la base menor más 4i. Bien, ¿este 4i dónde se obtiene? Este 4i se obtiene de la proyección de las paredes laterales, que es 2:1. 2 horizontal y 1 vertical. Y como el vertical sabemos que sí, el horizontal será 2 veces la i, siendo estas proyecciones, estoy un poco doblado, perdón, estas proyecciones de aquí. Y al ver las proyecciones lo multiplicaremos por 2. Luego, la siguiente expresión es de la superficie mojada, que es la fórmula del área del trapecio, la cual, en función de i simplificada, da esta expresión. Y la última, que es un poco más difícil de ver, es la del perímetro mojado, que es estos 3 metros de base menor más estas dos paredes laterales, a las que voy a llamar L. Esto un poco, sería así. Bien, ¿cómo tenemos el valor en función de i de esta L? Pues utilizaremos un teorema de Pitágoras, donde L al cuadrado es igual a i al cuadrado, que es el calado, más 2i al cuadrado, que es la proyección horizontal. De aquí despejamos y obtenemos que L es igual a la raíz cuadrada de 5 por i, y lo multiplicamos por 2 al haber dos paredes laterales. Sustituimos todo esto en la expresión de radio hidráulico, se nos quedaría algo tal que así. Y lo siguiente que haríamos sería igualar las expresiones de la velocidad. La primera se obtiene de la fórmula del caudal, donde es muy fácil despejar, y la segunda la obtendríamos de la fórmula de Manning, donde v es igual a 1 entre n por el radio hidráulico por la j elevado a un medio. Una vez obtengamos esta igualdad, las igualemos, obtenemos esta igualdad. Y una cosa que recomiendo es dejar tanto la superficie mojada como el perímetro mojado con las letras S y P hasta que obtengamos una expresión más simplificada, como sería esta, porque si no va a ser un poco lioso y difícil de ir despejando. Una vez tenemos esto ya un poco más simplificado, sustituimos ya sus valores en función del i y nos queda una expresión muy tosca y que nos llevaría mucho tiempo de resolver. Por lo que yo lo que he hecho es este término de aquí llamarlo z y este término de aquí llamarlo w, y ir dándole valores a la i hasta que se me quede un valor de z y un valor de w muy parecido. Y este será el caso de igual a 2 metros. Bien, lo siguiente que haremos es sustituir el valor del calado en la expresión de la base mayor, de la superficie mojada y el perímetro mojado. Y con este valor de la base mayor y de la superficie mojada obtendremos el calado medio. También sustituimos valores y obtenemos el de la velocidad, y con la fórmula de con el número de From obtenemos el régimen. Podemos obtener el régimen, donde f es igual a v partido de la raíz cuadrada de g por el calado medio, que nos da un valor de 0,40. Y como sabemos cuando f es menor a 1, nos encontramos en un régimen lento. Por último, calculamos la energía específica,
donde h0 es igual a i más q al cuadrado partido de 2g por la superficie mojada al cuadrado, que da 2,10 metros. Lo siguiente que haremos será el apartado B, y en el apartado B nos piden que calculemos el calado crítico, sabiendo que ahora nos encontramos en un régimen crítico, porque despejaremos el calado de esta expresión de aquí, que es q al cuadrado partido por g es igual a superficie mojada en función de i elevado al cubo, ¿vale? Partido de la base mayor entre i. Entonces nos pasaría igual que en el apartado anterior, que se nos quedaría una ecuación muy difícil de resolver, por lo que vamos dando valores a la y a la z hasta obtener dos valores muy similares, por lo que podremos decir que el calado crítico será igual a 1,25 metros. Luego sustituimos los valores el valor del calado crítico en la fórmula, en la expresión de la base mayor y de la superficie mojada, y obtendremos la base mayor crítica y la superficie mojada crítica. Con esto deberemos de obtener la velocidad crítica, que se obtendrá a partir de la fórmula del número de From, ya que como ahora sabemos que este es igual a 1, al estar en un régimen crítico, ¿vale? Está en un régimen crítico, pues, un poco mal. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el calado y medio crítico, que es la superficie crítica entre la base mayor crítica, nos da este valor de aquí. Despejamos esto de esta ecuación, que hemos igualado a 1 porque estamos en un régimen crítico, y con este valor, y ya tenemos este valor de la velocidad. Y lo último que tenemos que calcular es la energía específica crítica, que es el calado crítico más el caudal al cuadrado partido de 2g por la superficie crítica al cuadrado, y nos da un valor de 1,68 metros.